Capítulo 121. Solo necesito un golpe. Ese es Chu Feng. Parece bastante joven. Después de que se mostró a sí mismo, se convirtió en el foco de todos en la escena. Después de todo, estaban esperando su aparición. Sin embargo, el rostro joven y tierno de Chu Feng sorprendió a todos. Aunque la nueva Asamblea de Excelencia tenía un límite de edad de 18 años o menos, para obtener resultados más sobresalientes, todas las ciudades elegirían a aquellos que tenían 18 años para participar. Después de todo, si todo el mundo fuera un genio, naturalmente, cuanto más tiempo se cultive, más fuerte será su fuerza. Sin embargo, Chu Feng claramente estaba lejos de tener 18 años y era bastante joven. Aunque tener esa cultivación a esa edad era bastante poco común, comparado con los discípulos centrales de las escuelas de primer nivel, Chu Feng todavía parecía bastante débil. Lo que confundió a todos fue la razón por la cual la ciudad púrpura dorada eligió a Chu Feng, que era un hombre joven, como representante. Incluso si tuviera potencial, en general, su cultivo en este momento era demasiado débil. Era simplemente impresentable cuando lo comparaban con los otros participantes que estaban allí. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste tan lento? Su Mei hizo un puchero de enojo mientras corría y la preocupación todavía estaba en su rostro. Estaba un poco cansado ayer, así que dormí un poco. Chu Feng se rascó la cabeza y avergonzado sonrió. Otros estaban matando bestias de cuernos fantasmas con todo lo que tenían, pero tuviste la mente para dormir. ¿Te has concentrado en matar bestias de cuernos fantasmas? No serías excluido de los 10 principales, ¿verdad? Realmente estás subestimando demasiado a todos. Al ver a Chu Feng así, Su Mei hizo una mueca de enojo con su pequeña boca y no supo si reírse o llorar. A pesar de que no me concentré en matar bestias de cuernos fantasmas, no debería haber muchos problemas para ingresar al top 10. Chu Feng tenía mucha confianza. Al ver esa escena, los observadores circundantes de repente se iluminaron. Después de todo, los que tenían ojos podían ver que la tercera dama de la familia Su no tenía una relación simple con Chu Feng. Lo más probable es que fue Su Mei la que hizo que él pudiera participar en la nueva Asamblea de Excelencia. Así que después de tanto, resultó que recibió ayuda de la tercera dama de la familia Su. No es de extrañar que tuviese la insignia de comandante púrpura dorada del señor de la ciudad. HMPH, y que si él tiene conexiones, esta nueva Asamblea de Excelencia es sobre la fortaleza. El top 10 ya ha sido elegido. Con su cultivo, ¿va a sacar uno del top? Varios de los participantes de la ciudad púrpura dorada tenían malos sentimientos hacia Chu Feng. Sentían que él no debería haberse unido a la nueva Asamblea de Excelencia con su fortaleza. No solo perderá la cara de la ciudad, sino que también perderá su rostro. Después de una breve conversación con Su Mei, Chu Feng también se puso delante del guardia que recolectó los resultados. Bajo las miles de miradas de la multitud, arrojó los cerca de 200 cuernos morados de las bestias del cuerno fantasma frente al guardia. ¡Cielos! ¿Él mató a tantas bestias fantasma cuerno? ¿Cómo es eso posible? Con su cultivo, ¿cómo fue capaz de cazar a tantos? Al mirar esa cantidad, debería haber alrededor de 200, ¿verdad? Al ver la gran pila de cuernos afilados de color púrpura, las personas dentro y fuera de la plaza se pusieron alborotadas. No importa que, no habrían adivinado que con la cultivación de Chu Feng, él podría cazar tantas bestias de cuerno fantasma en las cuales la cantidad era incluso comparable a los resultados de Chen Wanxi. Imposible. Absolutamente imposible. Es un engaño. Debe haber hecho trampa. Comparado con los demás, Wang Wenping estaba infinitamente deprimido. Él estaba en el 10º lugar esta vez, y actualmente, los resultados de Chu Feng estaban muy por encima de los suyos, por lo que seguramente sería expulsado. Si la persona que luchó fuera otra que tuviera una fuerza que estaba muy por encima de él, podría aceptarlo. Sin embargo, cuando una persona como Chu Feng, a quien despreciaba profundamente, luchaba, no tenía manera de aceptarlo. En realidad, no solo Wang Wenping tenía esos pensamientos. Muchas otras personas que estaban en escena también pensaban así. Después de pensar en la relación de Chu Feng y Su Mei, sintieron que Chu Feng usaba una manera poco inteligente para obtener tantos cuernos morados de las bestias fantasma y que no fueron asesinados por él personalmente. Sin embargo, a pesar de que tenían esas suposiciones, no se atrevieron a decir esas palabras en voz alta. Después de todo, nadie ofendería a la tercera dama de la familia Su por cosas como esas. Solo así, debido a los excepcionales resultados de Chu Feng, ganó el lugar en la competencia. En cuanto a Wang Wenping, fue expulsado del top 10 y fue noqueado por adelantado. HMPH.
Mirando a Chu Feng, quien tomó su lugar y estaba caminando hacia el escenario, Wang Wenpeng estaba enfadado sin límites y su expresión era extremadamente fea. Hermano Wang, no hay necesidad de enojarse con las personas pequeñas. Con su cultivación, solo se deshonraría a sí mismo cuando esté en el escenario. Está bien. En un momento, veamos cómo lo van a sacar. Algunas de las personas de la ciudad púrpura dorada lo calmaron. La persona que luchará con Chu Feng es un discípulo central en mi escuela Susurros del Vientos. Entiendo su fuerza muy bien. Cuando Chu Feng intercambie golpes con él, solo se avergonzará a sí mismo. Sin embargo, no solo está perdiendo su propia cara, también está perdiendo la cara de mi ciudad púrpura dorada. Él no necesita ninguna cara, pero nosotros, siendo gente de la ciudad, no queremos perder ninguna. Wang Wenpeng tenía mucha furia pero parecía hablar desinteresadamente y cada palabra parecía ser justa. Después de escuchar sus palabras, los de la ciudad púrpura dorada vieron que Wang Wenpeng estaba en lo cierto y no pudieron evitar ahondar en su enemistad hacia Chu Feng. Originalmente, quería golpear a ese Wang Wenpeng, pero nunca pensé que se convertiría en ti. Todavía podría vencerlo un poco ferozmente si fuera él. Sin embargo, realmente no siento que logre nada golpeándote. Concédeme para no tener que ensuciarme las manos. El discípulo de la escuela Susurros del Vientos miró desdeñosamente a Chu Feng y no lo puso en sus ojos en absoluto. Por supuesto que no sentirás que lograste nada golpeándome ya que ni siquiera puedes golpearme. Sin embargo, estoy seguro de que sentirás un gran logro al ser derrotado por mí, porque no todos están calificados para ser derrotados por mí. Chu Feng sonrió mientras entrecerraba los ojos al discípulo de la escuela Susurros del Vientos. Eso era simple desdén, tampoco lo puso en sus ojos. Él miró por completo a su oponente. Realmente no derramas lágrimas a menos que veas el ataúd. Solo necesito un golpe contra personas como tú. El discípulo de la escuela Susurros del Vientos parecía enfurecido por Chu Feng. Resopló con frialdad, dio un paso adelante y desplegó una increíble habilidad marcial. Su cuerpo instantáneamente se hizo diferente a medida que aparecía y desaparecía. En el escenario, desapareció y luego reapareció. Su velocidad se hizo más y más rápida, tan rápida que uno quedaría deslumbrado. En ese momento, Chu Feng estaba completamente rodeado de siluetas en todas las direcciones. A medida que se utilizaba esa habilidad marcial espectacular, hizo que innumerables personas suspiraran en admiración. Las jóvenes mujeres que no sabían nada incluso lloraron en adoración. Esta es la habilidad marcial corporal de rango 4 de mi escuela Susurros del Vientos. Se llama capas de sombras borrosas. Él ya cultivó esta habilidad marcial durante 3 años, por lo que ya comprendió su esencia y puede usarla perfectamente. Sin mencionar que es Chu Feng, incluso si fuera yo, tendría que enfrentarlo con cuidado, de lo contrario me costaría un poco, dijo Wang Wenpeng a la multitud. ¿Eso significa que Chu Feng ya perdió? No solo perderá, perderá miserablemente en extremo. Wang Wenpeng estaba lleno de confianza. Esa habilidad marcial era la carta de asesinatos más fuerte de esa persona que incluso él temía. Naturalmente, Chu Feng sería derrotado sin lugar a dudas. En realidad, fue exactamente como Wang Wenpeng dijo que era. Las capas de sombras borrosas era una habilidad marcial corporal extremadamente excelente. Si se tratara de otros, ciertamente quedarían desconcertados por los grandes métodos. Sin embargo, Chu Feng ya lo ha visto. Desde el principio, ya sabía cuál era el cuerpo real de su oponente. Pues de repente, esa persona atacó. Las figuras corrieron con velocidad de vuelo hacia Chu Feng y la fuerza fue magnífica. En ese instante, aquellos que esperaban que Chu Feng se convirtiera en una broma no pudieron evitar levantar la esquina de sus bocas en ángulo. Sintieron que el momento en que Chu Feng había perdido su rostro había llegado. Después de eso, claramente, Chu Feng iba a decepcionar a esa gente. Solo vieron que no esquivaba ni evitaba. Golpeó directamente hacia una de las figuras. Él no usó ningún método elegante y simplemente le dio un puñetazo. Sin embargo, su puño era tan rápido como un rayo y su posición era astuta. Con un golpe, su puño aterrizó ferozmente en la cara de esa persona. ¡Ah! El puño aterrizó y, con un grito de dolor, las figuras que llenaban el aire alrededor de Chu Feng desaparecieron. El discípulo de la escuela Susurros del Vientos aterrizó violentamente en el piso y se estaba sosteniendo la cara, rodando por el suelo mientras aullaba desdichado. Al mirar a la persona en el piso, Chu Feng sonrió débilmente y dijo: «Estabas en lo cierto. Contra personas como tú, realmente solo necesito un golpe». Capítulo 122, un verdadero genio, maldita sea. ¿Qué está pasando? Cielos. ¿Cuál es esta situación? La escena en la plataforma de lucha sorprendió a todos.
Antes, debido a las siluetas densas, muchas personas ni siquiera vieron el ataque de Chu Feng. Solo vieron cómo las figuras se disipaban abruptamente y la persona de la escuela Susurros del Viento se ponía así en el piso. ¡Qué ataque tan fuerte! Sin embargo, en comparación con la multitud perpleja, el señor de Ciudad Vermilion, Suen, iluminó sus ojos. Siempre se centró en el escenario de Chu Feng, así que vio la escena en la que él atacó. Padre, como dije, Chu Feng tiene el poder del espíritu, así que las habilidades marciales que engañan a los ojos son inútiles contra él. En ese instante, Su Rou, que estaba de pie detrás de Suen mientras se comportaba bien, tenía belleza en toda su cara. No solo por su poder. Incluso si tuviera el poder del espíritu, solo cultivaba el nivel principiante de las técnicas misteriosas. No debería ser capaz de derrotar tan fácilmente a una persona que estaba en el primer nivel del reino origen con un cultivo del octavo nivel del reino espiritual. Su talento es bastante importante, por eso tiene esa fuerza. Dentro de la provincia Sura, los cultivadores que tienen velocidad ligeramente más rápida son nombrados genios. Pero en realidad, esas son solo las aptitudes que un cultivador debería tener. Un verdadero genio es como Chu Feng, que puede hacer cosas que otros no pueden. La mirada de Suen se centró en Chu Feng. La admiración se llenó en sus ojos y luego le dijo a su Rou: Rower, ustedes hermanos no cometieron un error. Este Chu Feng debe estar acorde con nosotros diligentemente. Nuestra familia podría incluso necesitar confiar en él en el futuro. Fuerte. Chen Wanxi es realmente digna de ser un discípulo central de la escuela Lingyun. Con un golpe, derrotó a su oponente. Justo en ese momento, de repente hubo gritos de sorpresa porque en otro escenario, Chen Wanxi también derrotó a su oponente con la velocidad del rayo. Ella usó solo un golpe también. Sin embargo, su ataque no fue tan misterioso como el de Chu Feng. Se exhibió justo enfrente de todos y permitió a todos ver personalmente cómo extinguió el poder de su oponente con la fuerza de su único golpe. La hermana Wanxi es realmente muy fuerte. Parece que mi ciudad púrpura dorada tiene la esperanza de ser la primera esta vez. No solo esperanza. Ciertamente podemos obtenerlo. En este momento, en el escenario, solo hay dos expertos que están en el segundo nivel del reino origen. La hermana Wanxi derrotó a su oponente con un solo golpe. Por otro lado, esa persona todavía está luchando con su oponente que está claramente solo en el primer nivel del reino origen. Un nivel entero de cultivación más bajo. Es verdad. Aunque también es muy fuerte, es mucho peor que la hermana Wanxi, es como si no tuviera el poder del segundo nivel del reino origen. Extraño. ¿Cómo pudo una persona como él obtener un resultado tan bueno en la cacería de bestias? HMPH. Quizás jugó algunos trucos como Chu Feng. La gente de la ciudad púrpura dorada mira hacia el otro discípulo central de la escuela Lingyun. Todos prestaron mayor atención a esa persona y no había otra comparable a él. Fue porque en la casa de bestia del cuerno fantasma, su resultado fue demasiado llamativo. Sin embargo, la pelea enfrente de ellos hizo que todos se sintieran bastante decepcionados. Como representante de la Cuidad Viento Nuboso que ganó continuamente en asambleas anteriores, como discípulo principal de la escuela Lingyun, como experto del segundo nivel del reino origen, el resultado no estaba determinado contra su oponente que estaba en el primer nivel. No importa si era velocidad o potencia, era bastante similar a la de su oponente. Incluso sus habilidades marciales eran comunes y realmente no había un solo punto especial. ¡Ah! De repente, el joven que estaba en el primer nivel del reino origen mostró su poder. Cuando se lanzaron golpes fuertes con el poder de 300.000 hombres, todo el escenario se sacudió. Era una habilidad marcial de rango 4, pero por las manos del joven, su poder tenía una apariencia completamente nueva. Ese ataque no fue poca cosa. Walsh. Frente al ataque de su oponente, el joven de la ciudad Vientos Nubosos no fue apresurado ni lento. Sin pánico ni impaciencia. También lanzó un golpe y también fue una habilidad marcial de rango 4. Normalmente, con su cultivación y su habilidad de rango 4, su poder debería ser mucho más fuerte que el de su oponente. Sin embargo, no fue así. Solo podía decirse que era bastante igual e hizo que otros sintieran que su habilidad no era lo suficientemente competente. Boom. Finalmente, los dos lucharon. Ambos puños colisionaron y capas de poder origen se expandieron interminablemente. Las ondas de energía emitidas incluso hicieron pequeñas grietas en el escenario. ¡Ah! El joven de la ciudad Vientos Nubosos gritó en voz alta y de repente usó más fuerza. Sacudió el fuerte golpe de su oponente y también todo su cuerpo. Al final, su oponente cayó al suelo. Ganó. Finalmente, ganó la persona de la ciudad Vientos Nubosos.
Sin embargo, en comparación con Chen Wanxi, que derrotó a su oponente con un solo golpe, ganó con demasiado esfuerzo. La gente no podía evitar pensar que su cultivación estaba muy por debajo de la de Chen Wanxi. ¿Oculta la fuerza? Interesante. En ese instante, Chu Feng ya ganó y estaba esperando el comienzo de la próxima pelea. También enfocó su mirada en el joven de la ciudad vientos nubosos y con una mirada, pudo ver que el joven estaba ocultando intencionalmente su fuerza. Cuando esa persona ganó, las cortinas de la primera competencia cayeron. Chen Wanxi, que tuvo los mejores resultados en la primera ronda, pudo descansar temporalmente. Chu Feng volvió a subir al escenario. En ese momento, su oponente era bastante más fuerte que el anterior porque era un discípulo central de la escuela Lingyun. Aunque ambos estaban en el primer nivel del Reino Origen, su atmósfera era mucho más poderosa. Te conozco. Estabas con ese gordo señor de la ciudad. Chu Feng sonrió ligeramente y dijo. Ser cortante con las palabras es inútil, te golpearé la boca. Esa persona era muy frío. La persona anterior tenía un tono bastante similar al tuyo, sin embargo, el que se acostó en el suelo seguía siendo él. Chu Feng realmente no puso a su oponente en sus ojos. Cuando estaba en el séptimo nivel del reino espiritual, Chu Feng podía derrotar a los que estaban en el primer nivel del reino origen. En este momento, él estaba en el octavo nivel del reino espiritual. Incluso aquellos en el segundo nivel del reino origen no pudieron vencerlo. No importa cuán fuerte sea su oponente, a los ojos de Chu Feng, todos caerán con un solo golpe. HMPH. ¿Crees que seré tan inútil como él? Subestimas demasiado a los discípulos de mi escuela Lingyun. De repente hizo su movimiento. Operó la técnica misteriosa, usó su habilidad marcial y todo su cuerpo emitió brillo. Era tan deslumbrante como el sol y, al mismo tiempo, su cuerpo también se volvió dorado, de color cobre. Ya no era un cuerpo simple y era incluso más duro que el hierro negro. Podía cortar espadas de hierro negro con su mano, romper las campanas de hierro negro con su cuerpo y era una extraordinaria habilidad marcial de fortalecimiento. No solo convirtió todo su cuerpo en un arma, el brillo atravesó los ojos y les impidió observar cualquier acción. Chu Feng está muerto esta vez. El ataque de esta persona es varias veces más fuerte que la de la escuela Susurros del Viento. Agresivo y directo sin ninguna bravata falsa. Chu Feng no tiene forma de obtener ventajas. Está bien. Aunque no sabemos por qué perdió ese discípulo de la escuela Susurros del Viento, contra esta persona que tiene tendones de acero y huesos de hierro, Chu Feng tiene 0 posibilidades de victoria. Él no tiene suerte aquí. En el escenario en el que estaba Chu Feng, la luz dorada disparó en todas direcciones. No importaba cuán buena fuera la visión de la gente, no tenían forma de observar claramente a las dos personas en el escenario. Sin embargo, pudieron sentir el poder que emitió el discípulo de la escuela Lingyun. Sintieron que esta vez, sería imposible para Chu Feng obtener pequeñas ventajas. Después de todo, sin poder absoluto, no había formas de vencer el fortalecimiento de las habilidades marciales. ¡Guaya! La luz dorada en el escenario comenzó a desvanecerse. Cuando desapareció por completo, todos al instante tenían los ojos y la boca abiertos y estaban infinitamente sorprendidos. Descubrieron con asombro que Chu Feng aún permanecía allí y no sufrió ningún daño en lo más mínimo. En cuanto al discípulo de la escuela Lingyun, ya se acostó en el suelo con espuma blanca saliendo de su boca, volcó los ojos y perdió el conocimiento. Capítulo 123, disfrutando el proceso en ese momento, todos estaban desconcertados. La escena en la plataforma realmente les hizo no saber qué hacer. Incluso la fría Chen Wanxi no pudo evitar volver la cabeza y dirigir su mirada hacia Chu Feng. ¿Fue Chu Feng realmente tan fuerte? Tan fuerte que era igual a Chen Wanxi, y con el cultivo del octavo nivel del reino espiritual, fue capaz de derrotar fácilmente a aquellos en el primer nivel del reino origen. Aunque no faltaran personas talentosas en el mundo que pudieran derrocar a los fuertes mientras eran débiles, esas eran personas conocidas. ¿Era el joven que parecía normal también un genio como ese? Todo tipo de pensamientos inconcebibles siguen surgiendo en sus mentes. Por primera vez, las personas sentían que podrían haber subestimado a Chu Feng. Quizás, desde el principio, Chu Feng no hizo trampa y usó su propia fuerza para llegar a esta etapa. Señor de la ciudad, los guardias de la ciudad púrpura dorada tenían una conmoción escrita en sus rostros. Antes, seguían mirando a Chu Feng y sentían que estaba usando su relación con su rogue para venir aquí y perder la cara de su ciudad. Especialmente después de que Chu Feng reemplazara a Wang Wenpeng, su odio llegó al extremo. Sin embargo, en ese instante, comenzaron a dudar de sus pensamientos sobre él y si era correcto o no. No pudieron evitar reflexionar sobre eso. Quizás la señora Zhou tenía razón.
Tal vez este Chu Feng podría traernos una sorpresa. La cara de Chen Hui estaba rebosante de una sonrisa de alivio. En realidad, antes, también tenía los mismos pensamientos que sus guardias y sentía que Chu Feng era una carga. Sin embargo, en este momento, solo no era una carga, sino que incluso era la moneda de cambio de la cara de su ciudad púrpura dorada. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo tiene él un poder tan fuerte? No le dio ningún beneficio a sus oponentes y les permitió tirar el partido intencionalmente, ¿cierto? Sin embargo, en comparación con ellos, los demás de la ciudad púrpura dorada no estaban dispuestos a aceptar ese hecho. Después de todo, desde el fondo de su corazón, miraron hacia abajo a Chu Feng y esperaban su humillación. Justo delante de sus ojos, Chu Feng no solo no se humilló, sino que incluso se convirtió en el centro de atención. En las peleas, ya no era Chu Feng quien no podía soportarlo, eran ellos. Después de todo, ni siquiera entraron en el top 10, pero Chu Feng estaba parado en ese escenario. Derrotó a 2 discípulos principales de escuelas de primer nivel y uno de ellos fue incluso el discípulo principal de la escuela número 1, la escuela Lingyun. Él era demasiado fuerte. Al menos no podrían haber hecho eso. Incluso Wang Wenpeng no podría haber hecho eso. Bajo las innumerables miradas de asombro de la multitud, Chu Feng trajo una sonrisa ligera mientras caminaba lentamente por la plataforma de combate. Las miradas hacia él pasaron de desdén a admiración. Cuando Chu Feng terminó la pelea a la velocidad del rayo, el joven de la ciudad vientos nubosos se convirtió en el foco de toda la plaza. Una vez más, el joven era el mismo que antes. Después de algunos combates, logró la victoria con dificultad. Eso hizo que todos no supieran si estaba ocultando sus fuerzas o si sus oponentes eran demasiado fuertes. No hay necesidad de bajar. Ya he perdido la paciencia en esta nueva asamblea de excelencia. Vamos a terminarlo rápidamente. Justo cuando el joven de la ciudad vientos nubosos se preparaba para caminar por el escenario, la falda de Chen Wanxi revoloteó mientras saltaba al escenario. Ella tomó la iniciativa de pelear con ese joven. Yo soy Ding Zhou. Por favor, dame tu orientación. El joven de la ciudad vientos nubosos sonrió levemente ante las acciones de Chen Wanxi. Cortésmente estrechó sus manos hacia Chen Wanxi, aparentemente sin ninguna carga por la fuerza que Chen Wanxi mostró antes. HMPH. Chen Wanxi resopló con frialdad y palmeó en el aire. No era una hermosa habilidad marcial, pero estaba llena de un grandioso poder origen. Su oponente anterior fue golpeado y derrotado a la fuerza por esa palma. Oh. Sin embargo, frente al ataque de Chen Wanxi, Ding Zhou no se movió ni esquivó. Con un gesto aleatorio de su mano, una capa de poder origen se extendió desde su palma y disolvió fácilmente el ataque de Chen Wanxi. Así que ocultaste tu fuerza. ¿Es eso significativo? Chen Wanxi no estaba demasiado sorprendida. Más bien, su mirada tenía una pizca de furia. Estoy disfrutando el proceso de pelear. ¿Hay algo malo con eso? A los dos nos gusta pelear, sin embargo, solo apuntas al resultado. Disfruto el proceso porque el resultado no es importante para mí. Después de todo, el que gane seguirá siendo yo al final. La sonrisa ligera y serena aún colgaba en la cara de Ding Zhou. Aunque, mirándolo ahora, no era calma sino confianza. Bastantes palabras que tienes allí. Realmente me gustaría ver cómo puedes ganar contra mí. Chen Wanxi atacó una vez más. Lanzó varias palmas en el aire y cada vez que golpeaba el aire temblaba. Las palmas brillantes y doradas también se condensaron. Bajo la velocidad de su mano extremadamente rápida, toda la plataforma de lucha estaba llena de densas marcas de palma de color dorado. Eran como estrellas que atacaban a Ding Zhou. Los métodos de Lady Wanxi son tan fuertes. Aunque solo es una habilidad marcial de rango 4, lo está usando perfectamente sin ningún error. Simplemente podría combinarse con el rango 5 de habilidades marciales. Los guardias de la ciudad púrpura dorada suspiraron sin cesar en admiración. Esta Wanxi realmente es una verdadero genio marcial. Del lado del talento de cultivación, realmente me supera. En cuanto al padre de Chen Wanxi, Chen Hui, estaba extremadamente orgulloso y no podía ocultar su sonrisa. Técnica palma meteoro. Muy buen uso, pero lamentablemente, le falta un poco de madurez. Los ojos de Ding Zhou se entrecerraron y su aura giró. Después de varias marcas de palma, utilizó exactamente la misma habilidad marcial que Chen Wanxi. En términos de poder, fueron incluso más fuertes que los de Chen Wanxi. Las marcas de palma dorada en el escenario explotan de forma continua y las capas de origen se extienden constantemente. Incluso la gente fuera de la plaza podría sentir que sí. Fue la fuerza que 2 expertos en el reino origen deberían tener.
En ese instante, todos también sabían que Ding Zhou ocultaba su fuerza. Pensando en sus anteriores peleas, no era que su fuerza fuera demasiado débil, era intencional. No solo no era más débil que Chen Wanxi, sino que incluso era un poco más fuerte. Impresionante. Este Ding Zhou es realmente digno de ser el representante de la ciudad Vientos Nubosos. En términos de fuerza, es bastante más fuerte que Chen Wanxi. Parece que el ganador de la nueva Asamblea de Excelencia de este año pertenece nuevamente a la ciudad Vientos Nubosos. Suen Kuzui dijo. Padre, esas palabras se dicen demasiado pronto, ¿no? Incluso si Chen Wanxi no puede ganar contra Ding Zhou, el monstruo de mi escuela Dragón Asura todavía no ha subido al escenario. Su Rou sonrió dulcemente, dijo mientras estaba detrás de Suen. Chu Feng es de hecho un genio y no hay necesidad de dudar de eso. Sin embargo, este Ding Zhou no es ordinario tampoco. ¿No descubriste que no ha usado toda su fuerza hasta ahora? Ni siquiera usó ninguna técnica misteriosa y las habilidades marciales que usó no eran las más fuertes que tenía. Estimo que si usó toda su fuerza, puede ser comparable a los del tercer nivel del Reino Origen. Aunque Chu Feng tiene bastante fuerza para pelear, solo está en el octavo nivel del Reino Espiritual en este momento. Si tuviera el cultivo del primer nivel del Reino Origen, tal vez tendría la oportunidad de vencer a Ding Zhou. Sin embargo, mientras esté en el reino espiritual, no importa si esté en el noveno nivel, definitivamente no podrá vencer a Ding Zhou. Suen negó con la cabeza. Padre, no entiendes lo suficiente de Chu Feng. Sabes que Ding Zhou no ha usado toda su fuerza, pero eso significa que Chu Feng usó toda su fuerza. Su Rou no estuvo de acuerdo con las opiniones de Suen. ¿Tienes mucha confianza en Chu Feng, ¿Quieres apostar? Suen sonrió de manera muy extraña y dijo. Capítulo 124, peldaños en el camino apuesta que. Su Rou sonrió y preguntó. Chen Wanxi ciertamente no podrá vencer a Ding Zhou, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que pierda. Entonces, naturalmente, Chu Feng luchará contra Ding Zhou. Apuesto a que Chu Feng perderá ante Ding Zhou. Si gano, decidiré tu matrimonio, dijo Suen. Padre, ¿por qué estás hablando de mi matrimonio otra vez? Ya lo dije antes. Decidiré mi propio matrimonio. Escuchando esas palabras, su Rou obviamente no estaba dispuesto a hacerlo. Está bien si no te atreves. Suen sonrió con indiferencia. ¿Que no me atrevo? ¿Por qué no? Si gano, arruino el matrimonio entre la pequeña Mei y Shan Guanya. ¿Qué tal? Su Rou dijo seriamente. Eso es, en ese momento, Suen ligeramente frunció el ceño y estaba claramente en una situación difícil. ¿Qué? ¿No te atreves? Los ojos de su Rou se convirtieron en dos lunas crecientes mientras miraba de reojo y sonreía a su propio padre, aparentemente disfrutando que su padre estuviera en una situación difícil. Bromas. ¿Por qué no me atrevo? Entonces, tal como dijiste, si Chu Feng derrota a Ding Zhou y gana la nueva Asamblea de Excelencia, iré a buscar a la familia Shangguan y cancelaré el matrimonio. Por supuesto, solo si la pequeña Mei está de acuerdo. Suen prometió solemnemente. Mi señor padre, no te preocupes. La pequeña Mei anhela que rompas la promesa del matrimonio. La sonrisa de su Rou era extremadamente feliz y su felicidad vino de su corazón. Primero miró a la no demasiado distante Su Mei, luego dirigió su mirada hacia Chu Feng y dijo en voz baja, Chu Feng, la felicidad de la pequeña Mei dependerá de ti. Ni una sola persona escuchó las conversaciones de padre e hija porque en ese momento, las miradas de todos estaban concentradas en el escenario de Ding Zhou y Chen Wanxi. La batalla entre las dos personas entró en el clímax. Chen Wanxi incesantemente envió fuertes ataques y usó todo tipo de poderosas habilidades marciales. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que Ding Zhou podía usar todas las habilidades que usaba Chen Wanxi. Además, sin importar qué habilidad marcial usara, cada vez presionaría ligeramente un poco más. Delante de sus ojos, todos podían ver que Ding Zhou era demasiado fuerte. Después de un periodo tan largo de tiempo, ni siquiera peleó seriamente contra Chen Wanxi. Era como si estuviera jugando con ella. Delante de Ding Zhou, no tenía la atmósfera que tenía contra sus oponentes anteriores. Su rostro frío y orgulloso estaba lleno de brillantes y traslúcidas gotas de sudor mientras respiraba bruscamente e inhalaba grandes bocanadas de aire. Ella casi fue forzada a un callejón sin salida. Wanxi, debes esperar ahí. Dentro de la manga de Chen Hui, sus dos puños ya estaban fuertemente apretados. Él profundamente se rompió en sudor frío para Chen Wanxi. Su ciudad púrpura dorada tenía que ganar esta nueva asamblea de excelencia o de lo contrario se enfrentarían a la situación en la que no podían entregar sus impuestos. Por no mencionar el castigo que recibirían de la ciudad Vermilion al no pagar sus impuestos, incluso se convertirían en el hazmerreír de otras ciudades.
No importa lo que hicieron en el futuro, siempre serían un nivel más bajo que otros y les sería muy difícil levantar la cabeza nuevamente. Señorita Wangxi, debes ganar. Puedes hacerlo. Comparado con los silenciosos víctores de Chenhui, los guardias de la ciudad púrpura dorada gritaron en voz alta y aplaudieron abiertamente a Chen Wangxi porque el honor de su ciudad estaba en Chen Wangxi. Solo la victoria fue aceptable y no la derrota. Sin embargo, la realidad fue cruel. Cuando Chen Wangxi agotó casi por completo la fuerza de su cuerpo, Ding Zhou finalmente comenzó su contraataque. Su feroz ataque superó las expectativas de todos. Aunque solo eran los métodos más simples y ni siquiera usaba ninguna habilidad marcial, su poder hizo que la gente suspirara en admiración. Frente a él, cualquier ataque de Chen Wangxi fue inútil. Ella solo podía mirar a Ding Zhou mientras se acercaba paso a paso. En ese instante, todos finalmente supieron cuán fuerte era el joven aparentemente ordinario. Aunque Chen Wangxi era bastante excelente en comparación con las personas de la misma generación, todavía le faltaba mucho frente a Ding Zhou. Este junior ha perdido. Finalmente, Ding Zhou llegó frente a Chen Wangxi y su delgada palma presionó sobre su hombro. Aunque parecía muy suave y débil, la fuerza de esa palma presionó con fuerza a Chen Wangxi en una posición de rodillas en el suelo y no tenía poder para levantarse. Este bastardo. Al ver a su propia hija siendo arrodillada en el escenario de combate por Ding Zhou, Chenhui abrupta y furiosamente se levantó y una llama visible de ira llenó toda su cara. Sin embargo, él soportó. Él tuvo que soportar esa situación. Derrotada. Chen Wangxi fue derrotada, completamente derrotada. Ese final superó las expectativas de todos, ya que nunca se hubiera pensado que Ding Zhou escondió tanta fuerza. Era tan fuerte que era invencible en el mismo nivel de cultivación. En ese instante, los víctores sonaron en todas partes, ya sea dentro o fuera de la plaza. Sin importar cuál fue el final, Ding Zhou y Chen Wangxi les brindaron una fiesta de combates y el título de Ding Zhou de ser el primero fue realmente merecido. Todos los habitantes de la ciudad Vientos Nubosos estaban felices y emocionados. Especialmente el señor de la ciudad. Su sonrisa era extremadamente orgullosa ya que fue el campeón de la nueva Asamblea de Excelencia una vez más y protegió con éxito la posición de jefe de las 20 ciudades de segunda categoría. En contraste con la gente de la ciudad Vientos Nubosos, la gente de la ciudad Púrpura Dorada estaba desanimada. Originalmente, pensaban que tenían la posición de vencedores con la fuerza de Chen Wangxi, sin embargo, no esperaban perder ante Ding Zhou. En otra asamblea, si perdieron, perdieron. A lo sumo, habría algún arrepentimiento. Sin embargo, fue diferente esta vez. No podrían perder en esta nueva asamblea de excelencia porque si lo hicieran, les esperaba una gran desgracia. Sin embargo, no tenían otras soluciones. Chen Wangxi ya bajó por el escenario y a pesar de que todavía tenía su semblante frío y elegante, en sus ojos había lágrimas minúsculas. Se pudo ver que se sintió triste por su derrota. En cuanto a ese Ding Zhou, sonrió al mirar a la espalda de Chen Wangxi. La esquina de su boca se levantó para formar una sonrisa petulante y también comenzó a caminar lentamente por el escenario. Esta nueva asamblea de excelencia aún no ha terminado. ¿Dónde estás tan apurado por ir? Pero justo en ese momento, una voz clara de repente resonó detrás de Ding Zhou. Girando la cabeza y mirando hacia atrás, un poco de inquietud no pudo evitar asomarse a la cara tranquila de Ding Zhou porque descubrió sorprendentemente que un joven apareció de repente en el escenario de la pelea. Lo más importante fue que no lo detectó en absoluto y que no sabía cuándo llegó al escenario. En ese instante, todos, dentro o fuera de la plaza, se sintieron atraídos por esa escena. Casi nadie sintió cuando ese joven subió al escenario. Naturalmente, esa persona era Chu Feng. Chu Feng. ¿Por qué subió al escenario? ¿Él quiere morir? La gente de la ciudad púrpura dorada se llenó de furia. Incluso Chen Wangxi fue derrotada por las manos de Ding Zhou, por lo que sintieron que Chu Feng no tenía manera de obtener la victoria. Por el contrario, sentían que solo perdería más cara. ¿Me estás desafiando? Después de evaluar a Chu Feng, Ding Zhou sonrió levemente y dijo: ¿reto? No es necesario ni siquiera mencionar ese derecho. Solo me interesa ser el campeón de esta nueva asamblea de excelencia. En cuanto a ti, tú eres solo uno de los peldaños en mi camino hacia ser el vencedor. Chu Feng tenía una leve sonrisa en su rostro, pero su mirada estaba llena de pereza. Después de la batalla entre Ding Zhou y Chen Wangxi, Chu Feng aún no puso a Ding Zhou en sus ojos. Capítulo 125, Confrontación de Pináculos. Eres muy valiente. En realidad eres la primera persona que se atreve a hablarme así después de mi demostración de fuerza. La expresión sonriente de Ding Zhou no cambió y pareció extremadamente amable.
Sin embargo, la gente ya sabía que él no era una persona que se distanció de los asuntos mundanos. Más bien, él era una persona extremadamente engreída. Fue solo que lo ocultó extremadamente profundo. Eso significaba que tus oponentes anteriores eran un grupo de debiluchos, o tal vez tu escuela Lingyun tampoco tiene expertos. Chu Fen sonrió burlonamente. En la provincia de Asura, también eres la primera persona que se atreve a decir que mi escuela Lingyun no tiene expertos. Las cejas de Ding Chou, con forma de espada, se inclinaron hacia adentro y los mechones de frío brillo surgieron de su mirada. Parecía importarle bastante que la gente dijera cosas malas sobre su escuela Lingyun. Solo digo la verdad. Chu Fen se encogió de hombros y pareció bastante indiferente. Ya que ha llegado a esto, adelante. Mientras me derrotes, este campeonato será tuyo. Sin embargo, no hay nada malo en decirte que te haré perder más miserablemente que Chen Wanxi. Dim Chou formó su mano en un gancho y le indicó a Chu Fen que viniera. Como desees. Wash Chu Fen atacó. Operaba la técnica misteriosa y su grandeza era tan impresionante como un arcoíris. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante y llegó frente a Dim Chou como el viento. Su velocidad fue extremadamente rápida y todos se sorprendieron bastante. Los brazos de Chu Fen danzaron cuando se abrieron ampliamente y se cerraron. Cada habilidad y estilo se podría decir que está bien y sobresaliente. Sus ataques fueron tan rápidos como un rayo y tan fuertes como los picos de las montañas. Sus puños eran como el hierro y sus piernas como látigos. Sus golpes se entrelazaron en ataques que eran como la tormenta y rodearon a Dim Chou dentro de ellos. ¿Cómo puede este hombre tener un poder tan fuerte? Con el cultivo del reino espiritual, él tiene poder que no es más débil que el reino origen. Los ataques de Chu Fen provocaron exclamaciones de sorpresa desde el suelo. La mirada de todos se sintieron atraídos por los métodos de perforación de Chu Fen. Incluso las cejas de los diversos señores de la ciudad estaban fuertemente cerradas y sus ojos se iluminaban. Aunque ya habían adivinado que Chu Fen era un genio antes, nunca habrían pensado que él era fuerte hasta este punto. Ya sabes lo que haces. Frente a los fuertes y feroces ataques de Chu Fen, inesperadamente Ding Chou no pudo enfrentarlo sin esfuerzo. Fue continuamente forzado a retroceder e incluso gradualmente perdió el poder de resistir. Dado que el cuerpo de Chu Fen era normalmente duro, siempre y cuando colisionara con fuerza contra él, una sensación de entumecimiento vendría de esa sección del cuerpo. Simplemente no se atrevió a utilizar su cuerpo para bloquear los ataques de Chu Fen porque no podía hacerlo. De repente, Chu Fen lanzó otro golpe pesado y vicioso. El viento se levantó de su puño y se dirigió directo a su cara. Dim Chou no tuvo lugar para esquivar. HMPH. Al ver eso, Dim Chou rechinó los dientes y resopló con frialdad. El aire a su alrededor se enderezó instantáneamente y una capa de poder invisible estalló. El poder origen en su cuerpo era como una explosión de un volcán y lo engulló todo cuando salió. El fuerte poder se transformó en un huracán sin forma y empujó a Chu Fen hacia atrás. Al mismo tiempo que Chu Fen fue rechazado, Dim Chou se adelantó, agitó ambos brazos, lanzó sus puños al azar y desde el ataque anterior de Chu Fen, comenzó a contraatacarlo. Finalmente usó la técnica misteriosa. Al ver a Chu Fen que tenía la ventaja entrar en desventaja en un abrir y cerrar de ojos, su Rogue ligeramente frunció el ceño. Ella sabía que Ding Chou se puso serio y el que operara la técnica misteriosa le daba una fuerza que era comparable al tercer nivel del reino origen. Chu Fen estaba realmente muy presionado. Rower, como dije, Chu Fen no puede vencer a Ding Chou. Sin embargo, para poder hacer todo esto con el cultivo del octavo nivel del reino espiritual, ya se podría decir que está creando milagros. Si los dos se encontraran en el mismo campo de cultivo, Chu Fen ciertamente podría conquistar a Ding Chou. Pero, lamentablemente, su cultivo no es el mismo. Suen se frotó la barba y sonrió con satisfacción. TCH. Padre, el resultado no es seguro, así que no pronuncies esas palabras demasiado temprano. Zhou frunció los labios y siguió mirando a las dos personas en el escenario. Milímetros. Como cuestión de hecho, me gustaría ver qué grado puede soportar Chu Fen. Si puede aguantar más tiempo que Chen Wanxi, sería bastante impresionante y debe ser acorralado seriamente con nosotros. Suen también lo observó seriamente. Aunque sentía que Chu Fen no podía ganar, el talento que exhibía ya le hacía pensar muy bien de él. No importa si ganó o perdió, intentaría acercar a Chu Fen a él. ¿Qué tal? Esto se llama probar tu propia medicina. Dim Chou operó la técnica misteriosa y la fuerza de su poder origen aumentó instantáneamente varias veces en cada parte de su cuerpo. Levantó su mano y su pierna, el poder circundante del origen, que podía controlar, contuvo profundamente a Chu Fen.
Lo hiciste en serio, pero todavía no es suficiente. Chu Feng sonrió extrañamente y de repente detuvo sus pasos en retirada. Con una sola mano, lo agitó contra el puño la pierna que Ding Zhou estaba lanzando hacia él. Varias palmas aparecieron y fue como innumerables manos grandes extendiéndose mientras clamaban hacia Ding Zhou. Habilidad marcial. Ding Zhou quedó muy sorprendido por el cambio repentino porque todas las palmas ilusorias de Chu Feng se materializaron y no podía determinar cuáles eran reales o falsas y no podía ver a través de ellas. Es simplemente una habilidad marcial de rango 3. ¿Te atreves a mostrar eso delante de mi cara? Sin embargo, quedar sorprendido fue momentáneo y Ding Zhou no entró en pánico. De repente gritó y el poder origen giró alrededor de su cuerpo a través de meridianos especiales. Su cuerpo emitió una deslumbrante luz dorada y también se emitió una sensación de indestructibilidad. En ese instante, la luminosidad se disparó en todas partes con una atmósfera amenazante. Ya no parecía tener el cuerpo de sangre y carne. Él era simplemente un dios de batalla hecho de oro y cobre. Eso fue correcto. Ding Zhou usó la habilidad marcial única que solo tenía la escuela Ling Yun. Rango 4. La habilidad marcial de fortalecimiento, cuerpo de armadura de acero dorada. El discípulo de la escuela Ling Yun que Chu Feng luchó antes también lo usó. Sin embargo, el poder fue completamente diferente cuando Ding Zhou lo usó esta vez. Él realmente alcanzó nuevas alturas con eso. Falsa bravata. Mira cómo mi cuerpo de acero lo rompe. Ding Zhou lanzó varios golpes y dispersó forzosamente las palmas ilusorias de Chu Feng. Su golpe final se relacionó ferozmente con la palma de Chu Feng. Un puño y una palma colisionaron e hicieron un gran sonido como cuando el acero se conectaba entre sí. Una enorme energía provoca una conmoción y empuja a las dos personas hacia atrás varios pasos. En ese momento, todos pensaron que Chu Feng resultó gravemente herido. Después de todo, solo buscaba la muerte si se enfrentaba fuerza contra fuerza con una habilidad marcial de rango 3 en comparación con la habilidad marcial de rango 4 de Ding Zhou. Sin embargo, cuando las personas pensaban que la palma de Chu Feng que detuvo el puño de Ding Zhou estaba rota, el cuerpo de Chu Feng era como un guepardo mientras abruptamente saltaba hacia Ding Zhou. Bonito cuerpo de armadura de acero dorada. Yo, Chu Feng, veré quién está rompiendo a quién. El cambio estaba sucediendo en el cuerpo de Chu Feng en ese momento. Serpientes de rayos blancos rodearon todo su cuerpo y fuertes rayos cayeron por todas partes. Entre las oleadas, los agujes que perforaban las orejas seguían siendo lanzados y también con deslumbrantes chispas. Su comportamiento era extremadamente aterrador. ¿Este poder es una habilidad de rango 5? No, es una habilidad de rango 4 que tiene el poder de una habilidad de rango 5. La expresión de Ding Zhou cambió mucho. Nunca hubiera adivinado que Chu Feng tenía una técnica tan fuerte. Una habilidad marcial de rango 5 no era algo que la gente común pudiera comprender. Capítulo 126, Espada de oro ennegrecido. La actual Chu Feng tenía reflejos curvos por todo su cuerpo. Las serpientes relámpago rugieron y ya ni siquiera parecía una persona. Era como un dios de batalla creado por un rayo. El poder que mostraba dejaba estupefactos a todos. Para que una habilidad marcial pueda condensar la energía en sustancia, tiene que ser una habilidad marcial de rango 5. Para saber que dentro de la provincia Sura, las más fuertes eran solo habilidades marciales de rango 6. Las habilidades marciales de rango 5 eran algo que muchos esperaban pero que no podían obtener. Sin embargo, una habilidad marcial tan sobresaliente fue captada por un joven como Chu Feng. Naturalmente, muchas personas lo admirarían y respetarían. Sin embargo, Ding Zhou, que estaba completamente seguro de su cuerpo de armadura de acero dorada, no tenía miedo en absoluto. Levantó su brazo y corrió hacia Chu Feng. En el instante de la colisión entre la serpiente relámpago y la luz dorada, las dos personas que tenían habilidades marciales de fortalecimiento comenzaron una feroz confrontación de cuerpo físico. Sin embargo, justo cuando atacaron, los aventajados y desfavorecidos se determinaron rápidamente. Las serpientes relámpago de Chu Feng eran extremadamente dominantes y tenían un poder de ataque absoluto. La habilidad marcial de Ding Zhou fue casualmente una habilidad de defensa marcial, por lo que Chu Feng lo presionó rápidamente. Bam bam bam, sus puños y pies se balancearon y siguieron colisionando. Cada vez que se conectaban entre sí, se producía un estampido ensordecedor. Cada vez que intercambiaban golpes, surgían fuertes ondas. Lo más importante era que cuando cada onda emitía, Ding Zhou retrocedía un paso y Chu Feng seguía presionando. ¡Cielos! ¿Qué clase de persona es Chu Feng? Él puede usar el cultivo del 8º nivel del reino espiritual para presionar a Ding Zhou, que está en el 2º nivel del reino origen. La gente exclamaba sin cesar, la sangre les servía tan solo de ver porque la escena frente a ellos les contaba una verdad aterradora.
Chu Feng, quien confió la habilidad marcial que fue condensada por la energía espiritual, estaba presionando a Ding Chou, que tenía el poder origen. Tan fuerte. Nunca hubiera pensado que Chu Feng era tan fuerte. Parece que tal vez él realmente puede ayudar a mi ciudad púrpura dorada y ser el campeón. Chen Hui y muchos guardias estaban felices y emocionados. Originalmente tenían grandes esperanzas en Chen Huangzi, pero nunca habrían adivinado que Chu Feng sorprendió a todos con un solo grito. Hizo que los originalmente deprimidos vieran la luz nuevamente. ¿No ibas a usar ese cuerpo de armadura de acero dorada para romperme? ¿Por qué estás siendo golpeado por mí de esta manera? Los relámpagos se enroscaban alrededor del cuerpo de Chu Feng y se movían con un pensamiento. Ni siquiera necesitó atacar personalmente y solo necesita presionar. Con eso, podría hacer que Ding Chou se retirara continuamente. Incluso si tuviera un cuerpo fortalecido, no podría oponerse al látigo de los rayos de Chu Feng. ¿Derrotarme? No eres digno. Ding Chou comenzó a estar un poco ansioso por culpa de Chu Feng, así que sacó 2 cuchillas grandes de su saco Cosmos. Las cuchillas eran negro azabache y no se podía decir de qué estaban hechas. El borde no era nítido, pero daba a las personas la sensación de que era normalmente duro. Ciertamente no era un arma normal. Wosh wosh, las espadas dobles en las manos de Ding Chou se agitaron y formaron 2 haces de negro. Era extremadamente extraño, como si pudiera atravesar la energía espiritual y cortar el poder origen. Realmente cortó el látigo de los rayos de Chu Feng mientras se disipaba en el aire. Después, Ding Chou convirtió la defensa en ofensiva y comenzó a atacar. Chu Feng frunció el ceño porque no esperaba que hubiera un arma tan extraña en el mundo que pudiera atravesar las habilidades marciales. Sin embargo, ser sorprendido fue ser sorprendido. Chu Feng no se retiró y con un cambio en sus pensamientos, la energía espiritual en su cuerpo explotó. Un rayo violento salió disparado de su cuerpo y se convirtió en varios dragones largos y enormes. Los dragones relámpagos rugieron y el sonido se sacudió por todas partes. La gran fuerza incluso hizo que el escenario temblara intensamente. HMPH. Al final, es solo una habilidad marcial de rango 4. No importa cuánto más fuerte sea, aún puedo cortarlo. Ding Chou resopló con frialdad y su ataque no disminuyó en absoluto. Varios haces de negro cortaron el aire y los enormes dragones de rayos fueron cortados por él. Cuando desaparecieron, cortó hacia el cuerpo de Chu Feng. Maldición. La espada de este tipo realmente puede romper mis 3 estilos del trueno. Chu Feng estaba bastante sorprendido y finalmente experimentó el poder de esa espada. Esos son cuchillos de oro ennegrecido. Son creados por oro ennegrecido y pueden reducir todas las habilidades marciales bajo el rango 5. Alguien gritó al reconocer de dónde venía la espada de color negro. Son espadas de oro ennegrecido. Esos son un tipo de tesoro y cuestan bastante. ¿De dónde vino este Ding Chou para poder tener cuchillas como esas? Hay incluso 2. Después de saber que el arma en las manos de Ding Chou era de oro ennegrecido, la gente se sorprendió incesantemente porque las espadas tenían costos bastante considerables. Es él. Sé quién es él. En ese instante, Chen Huangzi, que estaba de pie detrás de Chen Hui, abrió ligeramente su pequeña boca y dentro de sus brillantes ojos había un asomo de asombro. Huangzi, ¿qué? ¿Qué hay de ese Ding Chou? Chen Hui también sintió que algo andaba mal, así que rápidamente preguntó. Esas 2 cuchillas de oro ennegrecido, no debería estar equivocada. Es él. En el examen disciplinario básico de mi escuela Lingyun, un discípulo mató a una bestia monstruosa que tenía la fuerza del 3er nivel del reino origen y se convirtió en la persona número 1 en el examen básico de discípulos de ese año. Sin embargo, nadie vio claramente la apariencia de esa persona, por lo que no sabían quién era y a partir de ahí, se convirtió en un misterio. Pero, alguien vio que era un hombre joven que sostenía 2 cuchillas de oro ennegrecido, dijo Chen Huangzi gravemente. ¿Qué? Ese Ding Chou es tan fuerte. No solo Chen Hui, los otros guardias ensancharon sus bocas y sus caras se llenaron de conmoción. Las bestias monstruosas eran existencias muy fuertes. Una bestia monstruosa que estaba en el 3er nivel del reino origen era realmente algo. Poder matar a esa bestia monstruosa significaba que Ding Chou era una persona aterradora y que sin duda era un genio. Wosh wosh wosh, en la plataforma de combate, los haces negros parpadeaban y el ataque de Ding Chou era normalmente feroz. En ese instante, Chu Feng solo podía confiar en la velocidad definitiva de la técnica del Imperio Celestial para huir al azar en el escenario y atacar con los 3 truenos en los puntos ciegos. Pero Ding Chou realmente no podía ser subestimado. Sus reacciones fueron extremadamente rápidas y el ataque de Chu Feng fue en vano contra él. Cada vez que sus ataques iban a aterrizar, siempre serían separados por su espada de oro ennegrecido.
Es inútil. Esta espada de oro ennegrecido puede cortar todas las habilidades marciales bajo rango 5. Aunque tus métodos de rayos no son más débiles que las habilidades marciales de rango 5 en términos de poder, al final, sigue siendo una habilidad marcial de rango 4 y no me amenazará de ninguna manera. Ding Zhou se adelantó y se lanzó hacia Chu Feng. Su velocidad fue incluso más rápida que la última vez. Habilidades marciales de rango 5. Gracias por recordarme. En ese instante, Chu Feng ya no esquivó. En cambio, en la esquina de su boca había una leve sonrisa mientras permanecía donde estaba, esperando a que Ding Zhou saliera. ¿Chu Feng es un idiota? ¿Por qué no está viendo? Cuando la gente vio esa escena, se sorprendieron mucho porque no se podía menospreciar el poder de la espada de oro ennegrecido. Incluso podría cortar las habilidades marciales. Se aterrizaba en el cuerpo de Chu Feng, el resultado era inimaginable. Wosh, sin embargo, en ese momento, Chu Feng repentinamente apretó sus dos puños y una pica dorada se condensó en sus manos. Dio un paso adelante, agitó sus brazos y se convirtió en un dragón dorado que barría hacia Ding Zhou. Con un gran golpe, la espada de oro ennegrecido en la mano de Ding Zhou voló en el aire. Mirando hacia atrás a Ding Zhou, retrocedió unos pocos pasos y en la palma de la mano izquierda que sostenía la espada de oro ennegrecido, estaba la sangre. Capítulo 127, los 7 puños de daños asesinos. Una espada de oro ennegrecido dejó la mano de Ding Zhou. Salió de la plataforma de lucha y apuñaló en el suelo. La sangre goteaba y claramente no estaba levemente herido. Mirando a Chu Feng, sus dos manos se aferraban fuertemente a una pica de color dorado. La pica dorada brillaba y aunque estaba condensada por luz, era normalmente poderosa y emitía una fuerza reprimidora. Dijiste, siempre que no sea una habilidad marcial de rango 5, puedes cortarla. Por lo tanto, también podría dejarte ver lo que es una habilidad marcial de rango 5. Chu Feng apuntó la pica de oro a Ding Zhou. Cielos, ese poder es indudablemente una habilidad marcial de rango 5. Es realmente una habilidad marcial de rango 5. Chu Feng realmente puede controlar una habilidad marcial de rango 5. En ese instante, los gritos de sorpresa resonaron en todas partes. No era que nadie en la escena pudiera utilizar una habilidad marcial de rango 5, era simplemente inaudito poder usar una habilidad de ese rango a la edad de Chu Feng. Después de todo, habían requisitos extremadamente altos de cuerpo y comprensión para las habilidades marciales de rango 5. Si el cuerpo de uno no alcanzara el estándar, incluso si entendieran la misteriosidad de las habilidades, no podrían usarlo. Si su poder de comprensión no fuera suficiente, incluso si su cuerpo alcanzara el estándar, no podrían cultivarlo. La mayoría de la gente había trabajado durante muchos años y después de alcanzar un cierto entendimiento en el camino marcial y también después de alcanzar un cierto nivel en el cultivo, podían practicar con éxito las habilidades marciales de rango 5. Con la edad y el cultivo de Chu Feng, no tenía sentido cómo fue capaz de usar las habilidades marciales de rango 5. ¿Es esta persona realmente un genio que es difícil de ver incluso en 100 años? En ese momento, ese pensamiento apareció en la mente de muchas personas porque la actuación de Chu Feng realmente sorprendió demasiado a la gente. Una y otra vez, aplastó las opiniones de otras personas hacia él. Al principio, pensaron que solo estaba allí para llenar el espacio como un inferior e incluso se burlaron de cómo la ciudad púrpura dorada vio a una persona como él. Sin embargo, mirando hacia atrás, ¿cómo parecía siquiera una persona débil? Él era simplemente un genio que uno no podría siquiera conocer en 100 años. Especialmente los participantes de la ciudad púrpura dorada. En ese instante, sus emociones fueron las más complejas. Siguieron mirando a Chu Feng antes y sintieron que estaba perdiendo la cara de la ciudad púrpura dorada. Sin embargo, mirándolo ahora, era imposible para ellos incluso ser comparado con él porque Chu Feng realmente era mucho más destacado que ellos. Los hizo sentir bastante avergonzados. La escuela del dragón Asura se levantará abruptamente desde que apareció un discípulo como él. En el futuro, ciertamente tendrán grandes logros y ya no serán una escuela de segunda categoría. Algunas personas incluso predijeron que Chu Feng podría llevar a la escuela del dragón Asura a una nueva posición porque su actuación era demasiado llamativa en este momento. A pesar de que tenía el estatus de ser un discípulo de una escuela de segunda categoría, tenía la fortaleza para presionar a un discípulo de una escuela de primer nivel. Él era incluso tan joven. No importa si era tiempo de cultivo o experiencia de batalla, él estaba lejos de los demás. Esas cosas casualmente enfatizan las áreas abrumadoras de Chu Feng. Él es muy fuerte. Esta persona es tan fuerte, no es de extrañar que la señora Zhou dijera esas palabras. Chen Wu y los otros estaban bastante asombrados y vieron la esperanza de una vez más la victoria. Sin embargo, solo Chen Wangxi frunció el ceño y dijo:
No será tan fácil. Nunca subestimes ese Ding Chou. Indiscutiblemente no es una persona común, ya que pude obtener el primer puesto en el examen disciplinario básico de la escuela Lingyun. Además, fue hace un año que mató a la bestia monstruosa. Dentro del año, sería imposible para él no tener ninguna mejora. Después de todo, las habilidades marciales de rango 5 no solo pertenecen a la escuela Dragón Asura. Mi escuela Lingyun también tiene muchas de esas. Wangxi, ¿lo que quieres decir es? Después de escuchar las palabras de Chen Wangxi, Chenui y los demás sintieron una oleada de inquietud porque de repente recordaron que la escuela Lingyun era la escuela número 1 en la provincia de Asura. Era el terreno de reunión para los genios más excelentes dentro de la provincia de Asura. Además, como Ding Chou fue capaz de obtener el primer lugar en el examen disciplinario básico, fue un genio dentro de los genios. Probablemente esa no sea toda su fuerza. ¿Crees que solo tú conoces las habilidades de rango 5? He jugado con usted lo suficiente por hoy. Me he cansado de eso y he decidido acabar contigo. Abriré tus ojos y experimentarás las verdaderas habilidades marciales de rango 5. De repente, el aura de Ding Chou comenzó a cambiar. Una ola de fuerte poder indescriptible estaba explotando desde el interior de su cuerpo. Su cultivo estaba creciendo rápidamente. Incluso su mano izquierda lesionada comenzó a sanar. Era como si renaciera. Incluso el escenario tembló violentamente por su cambio y bajo sus pies, las grietas se estaban extendiendo. Las capas de poder origen se observaron a simple vista, comenzaron a rodear y girar a su alrededor como un escudo hecho de poder origen. Este aura es fuerte. Su fuerza está cambiando y está aumentando. Cielos. Él ya alcanzó el pico del segundo nivel del reino origen. ¿Qué habilidad marcial es esta? Puede realizar cambios en su propia esencia. Sintiendo el aura de Ding Chou fortaleciéndose constantemente, todos exclamaban sin parar en sorpresa. Imposible. Él realmente cultivó esa habilidad, pero ¿cómo es posible? Muchos discípulos centrales lo estudiaron durante años, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, lo estaba haciendo. Los hermosos ojos de Chen Wangxi eran perfectamente redondos y su cara fría y orgullosa estaba en shock. Wangxi, ¿qué habilidad marcial es? Preguntaron Chenui y los demás al mismo tiempo. Se titula como la habilidad marcial de rango 5 más difícil de cultivar en mi escuela Lingyun. También es la habilidad marcial de rango 5 más fuerte, los 7 puños de daños asesinos. El tono de Chen Wangxi se llenó de sorpresa y admiración. ¡Ah! Justo en ese momento, Ding Chou gritó explosivamente de repente, separó sus piernas y lo aplastó con poder perforando 2 agujeros profundos en el escenario. Después de eso, apretó una de sus manos y golpeó a Chu Feng en el aire. ¡Wow! El puño huyó cuando fue lanzado. El poder origen sin forma surgió y se materializó gradualmente. Se formó de poder origen medio transparente que parecía imparable mientras volaba hacia Chu Feng. El puño fue extremadamente rápido y casi no había forma de esquivarlo ni evitarlo. Frente a esa situación, Chu Feng inmediatamente agitó su brazo derecho y arrojó la pica de oro. ¡Bam! Las dos cosas colisionaron y al instante, explotó un estallido que perforó orejas. Las fuertes ondas de energía penetraron en el aire y formaron un tornado hecho de corrientes que comenzaron a envolver todo. Bastantes métodos, pero déjame ver cómo vas a bloquear los próximos. Ding Chou sonrió fríamente y volvió a gritar enojado. Arrojó varios puños de poder origen y densamente aullaron en el aire. El poder de cada puño no era más débil que el primero. Eso podría ser bastante aterrador. HMPH. Te mostraré cómo bloquearé esto. Al ver eso, Chu Feng resopló con frialdad y de repente apretó con su mano izquierda. Un escudo dorado se formó, era muy grande y después de colocarlo frente a él, era lo suficientemente grande como para poder defenderse. Bum 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 bum. Justo en ese momento, los puños de poder origen llegaron y comenzaron a golpear sin fin el escudo dorado. La gran fuerza atenuó rápidamente el escudo dorado ya que era incapaz de mantenerse y desaparecería pronto. No creo que vaya a perder contra ti hoy. Chu Feng apretó los dientes y comenzó a canalizar continuamente el poder del espíritu dentro de su cuerpo hacia el escudo dorado en su mano izquierda. Con eso, mantuvo el estado del escudo dorado y se mantuvo en contra de los 7 puños de daños asesinos de Ding Chou. Capítulo 128, Genio extraordinario lo bloqueó. Todos en escena tomaron un soplo de aire fresco. El poder origen del puño no era poca cosa e incluso algunos expertos que estaban allí tenían que tratarlo seriamente. Eso fue porque los 7 puños de daños asesinos no eran comparables a las habilidades marciales normales de rango 5. Fue una de las mejores habilidades dentro de ese rango. Sin embargo, Chu Feng bloqueó un ataque tan fuerte. A diferencia de otros, Chen Wangxi frunció el ceño y dijo pesimistamente, esto no servirá.
Chu Feng no puede continuar demasiado tiempo. Los 7 puños de daños asesinos no son simples habilidades marciales de rango 5. No es tan simple como cree. En realidad, era exactamente como Chen Wanxi dijo. Aunque Chu Feng se defendió con éxito contra el ataque de Ding Zhou, solo se defendió. Él ni siquiera fue capaz de contraatacar. Me gustaría ver cuánto tiempo puedes continuar. De repente, el aire alrededor de Ding Zhou se estremeció y su aura cambió una vez más. Los puños de poder origen que estaba lanzando se fortalecieron bruscamente de nuevo y su velocidad siguió aumentando. Su fuerza fue extremadamente feroz. Bam bam bam, los puños de poder origen eran medio transparentes y explotaron continuamente en el escudo dorado. Chu Feng tuvo problemas con la fuerza y comenzó a retroceder paso a paso. Maldición. ¿Cómo es la fuerza de este tipo tan grande? Chu Feng no tuvo más remedio que mirarlo directamente. Con su fuerza, incluso si sus oponentes estuvieran en el segundo nivel del reino origen, aún podría vencerlos fácilmente. Sin embargo, Ding Zhou era diferente. El sentido común no podría aplicarse a él. Sus métodos fueron extremadamente fuertes. Hasta ahora, él era el oponente más fuerte que Chu Feng había enfrentado en su generación. Idiota! ¿Quieres que te preste mi fuerza? Dentro del cerebro de Chu Feng, la voz traviesa de Eggy llegó a extenderse. No hay necesidad. Usaré mi propia fuerza para vencerlo. Chu Feng fue muy terco porque aún no había llegado a un callejón sin salida donde tendría que depender del cultivo de Eggy. Iba a usar su propio poder para vencer a Ding Zhou. Con un pensamiento, una capa de poder de formación espiritual surgió y cubrió el escudo dorado. En ese momento, la dureza del escudo aumentó inmediatamente varias veces. A pesar de que los puños de poder origen se pusieron aún más feroces, no tenían forma de romper el escudo. Después de usar el poder de formación del espíritu para elevar la defensa del escudo dorado, Chu Feng formó su mano derecha en un puño y una espada larga de color dorado apareció. Él operó la técnica misteriosa y su energía espiritual hirvió. No solo detuvo sus pasos en retirada, sino que incluso comenzó a avanzar. Mira, Chu Feng está avanzando. Él está soportando los 7 puños de daños asesinos. ¡Cielos! ¿Cómo es eso posible? Ser capaz de contener una habilidad marcial tan fuerte ya es un milagro, ¿y ahora puedes seguir adelante? Todos exclamaron sorprendidos y la multitud se agitó. Ese tipo de batalla ya excedió su imaginación y podría decirse que es la batalla más intensa en la historia de las nuevas asambleas de excelencia. Superó la comprensión de todos hacia la generación joven y anuló por completo su imaginación. No fue solo una coincidencia entre dos nuevos y sobresalientes participantes en la asamblea. Fue una coincidencia entre genios. 2 genios reales. En ese instante, Chu Feng sostenía un escudo dorado en una mano y una espada larga dorada en la otra. A pesar de que los puños de poder origen estaban explotando infinitamente a su alrededor, él no se vio afectado por eso, como si nada pudiera detener sus pasos. 1 paso. 2 pasos. 3 pasos. 4 pasos. Cada paso que daba Chu Feng sacudía violentamente el escenario y dejaba una huella profunda allí. Cada paso que daba, consumía una gran cantidad de energía espiritual y pagaba un precio extremadamente alto. Pero aún así, no disminuyó su determinación. Apretó el escudo en su mano izquierda cada vez más fuerte y también sostuvo la espada larga en su mano derecha lo más estable posible. Si uno mirara en detalle, descubrirían que había un rayo parpadeando dentro de sus ojos. Eso no fue causado por los 3 estilos del trueno, sino la reacción que vino de su cuerpo. En ese momento ya llegó su poder al extremo. Ese fue Chu Feng en su mejor momento. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Cómo puede Chu Feng hacer todo esto? Solo está en el 8º nivel del reino espiritual. La mirada de Suen se tensó y la tensión estaba en su rostro fuerte y saludable. Por no hablar de Suen, incluso su robo abrió la pequeña boca en estado de shock. Aunque ella ya sabía que Chu Feng era un genio que era difícil de conseguir, no esperaba que fuera hasta este punto. No creo que puedas contener mis 7 puños de daños asesinos. Al ver que su propia ofensa no podía sacudir a Chu Feng, Ding Zhou también se enojó por completo. Rugió de nuevo y el poder origen circundante se extendió y desapareció. Su aura se fortaleció varias veces una vez más. En ese instante, ingresó en el 3er nivel del reino origen. ¿Qué está pasando? ¿El cultivo de Ding Zhou cambió de nuevo? ¿Por qué de repente está emitiendo el aura del 3er nivel del reino origen? Estaba ya en el 3er nivel del reino origen al comienzo y usó técnicas especiales para ocultar su verdadera fortaleza. ¿Es que su cultivo actual es su verdadera cultivación? Al sentir el cambio de Ding Zhou en la cultivación, la gente sintió que era increíble. No. Él no ocultó su fuerza, sino que la aumentó.
Este es el poder de los 7 puños de daños asesinos. Lo usó para aumentar su cultivación. Nunca hubiera adivinado que el talento de Ding Chou era así para poder cultivar los 7 puños de daños asesinos en la tercera capa. Chen Wanxi tenía incredulidad escrita en toda su cara. A los ojos de muchos, ella ya era un genio cultivador. Sin embargo, cuando se compara con Ding Chou, era solo mediocre. Como ella era una discípula central de la escuela Lingyun, conocía profundamente la fuerza de los 7 puños de daños asesinos. Aunque era una habilidad marcial de rango 5, era una de las habilidades marciales básicas de la escuela Lingyun y no fue capaz de ser captada por discípulos comunes. ¿Qué? ¿Utilizó una habilidad marcial para aumentar su fuerza del segundo al tercer nivel? ¿Cómo hay una habilidad marcial tan fuerte en el mundo? Después de escuchar las palabras de Chen Wanxi, Chen Wu y los demás se asombraron y ya no pudieron mantener la calma. Los 7 puños de daños asesinos eran demasiado fuertes. Esa habilidad marcial fue sin duda la más fuerte que jamás hayan visto. Espera, Chu Feng no dejó de seguir adelante. Él todavía continúa pero su aura no ha cambiado. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo se está apoyando él mismo en el cultivo del 8º nivel del reino espiritual para resistir esos ataques tan fuertes? Sin embargo, después de mirar con más atención, la complexión de Chen Wu y los otros cambiaron grandemente una vez más. Quedaron estupefactos al descubrir que el que seguía adelante seguía siendo Chu Feng incluso cuando el cultivo de Ding Chou cambió del segundo al tercer nivel del reino origen, además del fortalecimiento en esencia de los 7 puños de daño asesino. Esto es demasiado aterrador. ¿Es Chu Feng un monstruo? Esto desafía el sentido común. Todos estaban asombrados sin cesar. Una expresión de horror fue colgada en sus rostros y algunas personas incluso temblaron porque sentían que estaban presenciando el nacimiento de un genio extraordinario. Capítulo 129, beso de emoción profunda bajo las miradas de innumerables personas, Chu Feng continuó avanzando paso a paso. Finalmente, llegó frente a Ding Chou. Con un escudo dorado apretado con la mano izquierda y una espada larga dorada sostenida por su mano derecha, señaló a Ding Chou y dijo, «Este es el final». Wosh en el instante en que terminó de hablar, Chu Feng atacó con un flash. Cayó un rayo bajo sus pies y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cuando reapareció, estaba detrás de Ding Chou. No me subestimes. Las reacciones de Ding Chou fueron extremadamente rápidas. Hizo girar su cuerpo y lanzó un golpe. En el rango en el que casi podían alcanzar, un puño de poder origen fue directamente hacia Chu Feng. HMPH. Chu Feng resopló con frialdad y disipó el escudo dorado en su mano izquierda. Ambas manos apretaron con fuerza la espada larga dorada mientras se inclinaba ligeramente hacia un lado y esquivaba el puño de poder origen. Chu Feng luego llegó frente a Ding Chou. Poniendo poder en sus brazos, apuñaló directamente. Con un puff, la espada larga dorada penetró. ¡Guaya! Pasó directamente a través del pecho de Ding Chou y su tez instantáneamente se convirtió en un blanco espantoso. No solo detuvo los ataques de sus manos, sino que abrió la boca y se volcó un chorro de sangre. ¡Ah! Después de rugir por un buen rato, cayó al suelo con un puff y se tendió en el escenario sin poder. Sus 2 ojos estaban apagados como si no tuvieran fuerzas. Se podía ver que los 7 puños de daño asesino tenían una gran carga sobre él y ya había llegado al límite. Mirando a Chu Feng, aunque su rostro también estaba pálido, con gotas de sudor que eran tan grandes como frijoles, ropa completamente empapada de sudor, respiración agitada y claramente cansado, todavía estaba de pie. Nada era igual a cómo se encontraba en la plataforma aparentemente desolada después de la gran batalla. Won. Chu Feng ganó. Al final, Chu Feng ganó en la confrontación entre 2 genios en su apogeo. Un discípulo de una escuela de segunda categoría derrotó con éxito al discípulo central de la escuela de primer nivel, un discípulo genio de la escuela Lingyun, y se convirtió con éxito en el campeón de la nueva asamblea de excelencia. Aplausos en ese instante, los sonidos de aplausos como un trueno resonaron en todas partes. Estaban aplaudiendo a Chu Feng porque después de que el joven que estaba en el 8º nivel del reino espiritual derrotó exitosamente a una persona que estaba en el 2º nivel del reino origen, no pudieron controlar las emociones dentro de su corazón y terminaron aplaudiendo y animando al joven. Chu Feng, eres el mejor. Aparte de la resonancia de vítores emocionados, una hermosa figura de repente se lanzó al escenario y abrazó a Chu Feng. Al mirar esa escena, nadie pudo evitar quedar estupefacto porque esa persona no era otra que la segunda hija de Suen, el señor de la ciudad Vermilion, Su Mei. ¿Qué es esto? ¿No es esa la tercera dama de la familia Su Mei? ¿No es ella la prometida de Shen Guanya? ¿Por qué está tan cerca de Chu Feng de esta manera? ¿Qué relación tienen esos dos?
La multitud supuso infinitamente. Después de todo, la gente de Ciudad Vermilion sabía que Sumei era la prometida de Shan Guanya. Su matrimonio ya estaba determinado cuando ella nació. Sin embargo, en ese instante, ¿qué significan las acciones de Sumei? Ella abrazó a Chu Feng frente a tanta gente. ¿No fue eso abofetear a la familia Shangguan, abofetear a Shan Guanya? Maldita sea. Shan Guanya, que estaba parado fuera de la plaza, apretó los puños con fuerza. Un resplandor frío brotó de sus ojos porque las acciones de Sumei estaban indudablemente demostrando que tenía una relación con otro hombre en lugar de él y eso le hizo perder toda la cara. Rower, incluso Suen cambió mucho su expresión y era consciente de que la situación no era la adecuada. Padre, en cualquier caso, ya me prometiste que, mientras Chu Feng ganara contra Lin Chou, cancelarías el matrimonio entre la pequeña Mei y ese Shan Guanya. Como este matrimonio se cancelará tarde o temprano, ¿por qué tienes que preocuparte por los puntos de vista de otras personas? Deberías poder ver que Chu Feng es mucho más destacado en comparación con Shan Guanya, ¿verdad? ¿No sería mejor entregarle la pequeña Mei a Chu Feng? Zhou sonrió encantadoramente como si ya hubiera predicho ese final. Este asunto no es tan simple como crees. Sue no sabía qué hacer y obviamente estaba en una posición difícil. Pero justo en ese momento, Sumei hizo algo que sorprendió a la multitud aún más. Ella sacó sus suaves labios rojos y besó la cara de Chu Feng. Él tampoco lo evitó y se convirtió en una escena que dejó a todos estupefactos. La tercera dama de la familia Su, la prometida de la familia Shangguan, Shan Guanya, besó a Chu Feng delante de todos. Maldición. Mataré a ese Chu Feng. Shan Guanya no tenía manera de aceptar eso. Las llamas de la furia asaltaron su corazón y, mientras hablaba, se estaba preparando para atacar. ¡Bam! Pero en ese momento, una palma seca pero potente palmeó el hombro de Shan Guanya. Una gran ola de poder profundo surgió en su cuerpo y en un instante, todas las fluctuaciones de poder origen se presionaron hacia abajo. ¿Abuelo? Girando la cabeza y mirando hacia atrás, Shan Guanya no pudo evitar encontrarse perdido porque en ese momento, detrás de él estaba un viejo tuerto que tenía los ojos cerrados. El anciano también tenía barba y pelo blanco y esa persona era el actual jefe de la familia Shangguan, Shan Guanyue. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres atacarlo frente a Suen? No olvides que Suen es el señor de esta ciudad Vermilion. La voz de Shan Guanyue era muy tranquila. Pero Shan Guanya dirigió su mirada hacia Chu Feng y apretó los dientes con ira. El tiempo no es el correcto. Mi familia Shangguan no puede ser hostil con la familia Su todavía, dijo Shan Guanyue en voz baja. ¿Entonces lo dejamos y no hacemos nada? Shan Guanya estaba indignado. No. Shan Guanyue negó con la cabeza y dijo brutalmente, esta persona debe ser eliminada. En ese instante, Chu Feng quedó completamente sumergido en la felicidad de la victoria y solo cuando Sumei lo besó con profunda emoción, de repente se recompuso. No pudo evitar sostenerse en su pequeña cintura tierna y dijo mientras se reía entre dientes. ¿Te ha cautivado mi apuesto valor y deseas entregarte a mí? ¿Yo, quién quiere entregarse a ti? Bastardo. Ella hizo todo eso desde el calor del momento mientras se excitaba demasiado, así que era por eso que lo llevó demasiado lejos. En ese momento, siendo sostenida la cintura por Chu Feng, la carita de Sumei se puso rosa y se avergonzó. ¡Uala! Su cuerpo convulsionó y su aura se volvió extremadamente débil. Al final, su piel blanca pálida se volvió cenicienta y sus ojos se voltearon. Espuma blanca salió de su boca y fue como si fuera a morir. ¡Maldición! Esta es solo una ronda de combates, pero te atreves a asesinar a Lin Chou. Viendo que la situación no era correcta, el señor de la ciudad Vientos Nubosos se lanzó hacia adelante, señaló a Chu Feng y lo reprendió enojado. Antes, los ataques de Lin Chou eran aún más despiadados. Si no fuera porque Chu Feng tenía una fuerza que excedía a los demás, ya habría muerto por las locas explosiones de Lin Chou. ¿Ahora lo culpas por asesinato? Si realmente tuviera intenciones de asesinar, Lin Chou ya estaría muerto. ¿Cómo se estaría acostando aquí jadeando? Sumei, que estaba al lado de Chu Feng, refutó con resentimiento. El señor de la ciudad Vientos Nubosos se quedó sin palabras mientras se enfrentaba a las reprimendas de Sumei. Estaba claramente muy avergonzado. Podía señalar y culpar a Chu Feng e incluso atacarlo, sin embargo, cuando se enfrentaba a la tercera dama de la familia Su, ni siquiera se atrevía a decir nada. Capítulo 130, el secreto de la familia Su. Las lesiones que tiene Lin Chou en este momento no fueron infligidas por Chu Feng. Fueron hechos por él mismo. Justo en ese momento, Chen Wanxi caminó lentamente. ¿Qué quieres decir? El señor de la ciudad Vientos Nubosos estaba confundido. Hay 7 capas para los puños de daño asesino.
Cada capa puede estimular la fuerza oculta dentro del propio cuerpo y obtener poder que excede el estándar. Un precio también viene con el poder, ya que cada capa hará una cierta cantidad de daño al cuerpo. De acuerdo con las leyendas, después de cultivar hasta el 7º nivel, uno podía obtener un poder que era docenas de veces más fuerte que ellos mismos. Sin embargo, cuando ese poder desaparezca, se paralizarán y perderán toda su cultivación. Los 7 puños de daño asesino. Cuando los puños son expulsados, sin duda tendrán el poder de asesinar a sus enemigos, pero también es una espada de doble filo. Mientras más poder obtuvo, mayor era el precio que tenía que pagar. Dim Chou ha cultivado en la 3ª capa. Aunque no llegó al punto en el que destruyó su cultivación, se verá gravemente herido. Necesitará al menos 2 meses de descanso antes de poder abandonar la cama. Al ver a Ding Chou que aullaba interminablemente y soportaba un dolor extremo, Chen Wanxi explicó en detalle. Después de escuchar esas palabras, Chu Fen y los demás no pudieron evitar dirigir sus miradas lastimosas hacia Ding Chou. El principio de cuando las cosas llegan al extremo, solo pueden ir en la dirección opuesta, fue probado actualmente por él. Sin embargo, en ese momento, Chen Wanxi dirigió su mirada significativa hacia Chu Fen. Para poder forzar a Ding Chou a ese paso, obtener la victoria al final, y también permanecer allí junto con los no relacionados, Chu Fen dejó una impresión extremadamente profunda en ella. Ella no sabía si su escuela Lin Yun tenía un genio así. Sin embargo, al menos dentro de la gente que ella había visto, él era el que tenía la actitud innata más aterradora. Era inimaginable cuán fuerte sería Chu Fen cuando alcanzara la misma edad que ella. Después de eso, las cortinas de la nueva Asamblea de Excelencia cayeron y Chu Fen dio una gran sorpresa a todos. Podría decirse que la batalla entre él y Ding Chou es el partido más emocionante de todas las nuevas Asambleas de Excelencia. La impresión que dejaba Chu Fen era insufrible. Todos sintieron que presenciaron la aparición de un genio que apareció de la escuela Dragón Asura. Ese genio que podría cambiar el destino de la escuela Dragón Asura también podría muy posiblemente traer la antigua escuela más gloriosa de las 9 provincias a su magnífico camino. Incluso si no regresara a su floreciente pasado, es probable que se convierta en una escuela de primer nivel. Incluso la ciudad púrpura dorada recibió atención. Mucha gente que miraba hacia abajo a la ciudad comenzó a acercarse a Chenhui. La razón de eso fue naturalmente también por Chu Fen. Desde que Chu Fen fue el campeón de la nueva Asamblea de Excelencia en esta ocasión, la ciudad púrpura dorada estuvo exenta de los impuestos de este año. Eso hizo a Chenhui muy feliz, pero lo que más le gustó no fue que no tuviera que pagar impuestos, sino que apareció un genio como Chu Fen en su ciudad. Le hizo brillar la cara y finalmente pudo levantar su cabeza frente a los muchos señores de la ciudad. La nueva Asamblea de Excelencia terminó allí. El nombre Chu Fen se centró en todo el mundo mientras discutían. En cuanto al propio Chu Fen, no abandonó Ciudad Vermilion. Aceptó la invitación de Suen y se quedó por unos días más allí. Todos pudieron entender eso. Chu Fen ya mostró su talento, y aquellos que tenían un poco de inteligencia harían lo posible por acercarse a él. Sin mencionar a Suen, incluso los señores de otras ciudades comenzaron a preguntar sobre la familia Chu y querían estar ocultos en buenos términos con la familia de Chu Fen. Chu Fen, ¿no me escuchaste nuevamente? ¿Olvidaste lo que te dije? Cultivar requiere un progreso gradual. Si continúas así, te costará muchísimo tarde o temprano. En cierto jardín de la ciudad Vermilion, Chu Fen y Su Mei caminaban hombro con hombro. Aunque se sintió feliz por su victoria, la niña todavía estaba preocupada por el rápido crecimiento de Chu Fen. No te preocupes. ¿No entiendes qué tipo de persona yo Chu Fen soy? No soy alguien que es miope. Sé qué hacer con mi cultivo y no me haré daño. Además, si no puedo derrotar a Gon Luyun en un año, incluso si él no me mata, no tendría ninguna cara para seguir viviendo. Después de todo, se dijeron las palabras que deberían haberse dicho. Chu Fen se rió entre dientes. Realmente eres demasiado precipitado. Al mencionar ese tema, la carita de Su Mei estaba llena de preocupación. Gon Luyun fue el discípulo número 1 en la escuela Dragón Asura, pero en realidad, incluso los discípulos número 1 en algunas escuelas de primer nivel no eran tan fuertes como Gon Luyun. Gon Luyun era un verdadero genio. A la edad de 20 años, ya estaba en el primer nivel del ámbito profundo y bastante igual a su Rou. Realmente sería una historia de fantasía para que Chu Fen persiga a Gon Luyun en un corto año. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Créame. Por otro lado, ustedes hermanos nacen en una familia tan rica y poderosa. ¿Por qué elegiste entrar en la escuela Dragón Asura? Chu Fen sintió que las emociones de Su Mei estaban apagadas, por lo que rápidamente cambió el tema.
Eso es, al mencionar esa cuestión, el dulce y hermoso rostro de Sumei cambió y una expresión complicada se levantó de su rostro. Lo que sea. Si es un inconveniente, solo pretenda que nunca pregunté. Chu Fen sonrió con tacto. No lo es. Al ver eso, Sumei instantáneamente se tensó como si temiera que Chu Fen tuviera malos pensamientos hacia ella. Después de observar cuidadosamente su entorno, tiró de su brazo y lo llevó a una habitación. Después de cerrar las puertas, Sumei miró a través de las rendijas y observó por un momento. Luego, le dijo a Chu Fen, usa tu poder espiritual para sentir si hay alguien cerca. Sí. Es extremadamente seguro. Chu Fen también sabía que el asunto no era normal. Sin embargo, cuanto más pensaba, más curioso era porque sentía que había algún secreto escondido. No es que no confíe en ti, pero este problema es extremadamente importante. Originalmente, no debería ser mencionado a ninguna otra persona, sin embargo, ya que preguntaste, Sumei estaba en una situación ligeramente difícil. Si es un secreto, entonces está bien. Chu Fen sonrió. No quería complicarle las cosas a Sumei. En ese instante, Sumei rechinó los dientes antes de decir, ¿quién crees que es la persona más fuerte en la historia de la provincia Asura? Por supuesto, es el fundador de la escuela Dragón Asura. ¿No fue el experto más fuerte ese año en el continente de las 9 provincias e incluso la dinastía Jiang tuvo miedo hacia él? Respondió Chu Fen. No. Sumei negó con la cabeza y dijo, el fundador es realmente fuerte, pero no es la persona más fuerte que apareció en la provincia Asura. Oh, ¿hay otras personas incluso más fuertes que ese viejo? Chu Fen se puso aún más curioso. Milímetros. Sin embargo, esta es solo una leyenda que no tiene verificación. Se dijo que hace 10.000 años, el continente de las 9 provincias todavía era solo un desierto. La población en ese momento no era ni siquiera una centésima de la población ahora. La dinastía Jiang no había aparecido aún y las diversas escuelas tampoco fueron creadas. La palabra cultivo marcial era muy poco familiar para las personas porque las personas que tenían los métodos de cultivo no pasarían sus métodos extraños. Entonces, había muy pocos cultivadores marciales en ese momento. Solo 9 poderosas familias conocían los métodos de cultivo marcial y esas 9 familias ocuparon las 9 provincias. La familia que ocupó la provincia de Asura se llamaba la familia Qing. Nota de traducción inglesa. Qing es Asura, pero para nombrar saques lo dejaré como Qing.